A principios de abril, con la reapertura de los bancos después del anuncio del ASPO, se publicaron muchas notas en los medios de comunicación atacando directamente al sindicato y en especial a su secretario general. A modo de ejemplo, Infobae el 4 de abril publicó una nota en la que decía, y paso a leer: Sergio Palazzo se hizo más conocido que nunca en los últimos días porque fue identificado como uno de los responsables de que miles de jubilados se agolparan ante los bancos para cobrar sus haberes en plena cuarentena y sin que a nadie le importara que pertenecieran a un grupo de riesgo. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde adentro a este hecho? Y ahora, ya pasados meses desde entonces, y ya desde una mirada de perspectivas, ¿cómo se ha vivido desde el lugar de trabajo este tiempo de pandemia? Bien, mira, primero, antes que nada hay que decir que el aislamiento social preventivo y obligatorio se dictó el día 19 de marzo y a partir del 20 de marzo, ¿no? Los bancos volvieron a abrir el día 3 de abril. Si nos ponemos a contar días hábiles, fueron 7 días hábiles de lo que estamos hablando, de que los bancos no estuvieron operativos. Y cuando decimos no estuvieron operativos, podemos ahí ahondar un poco en la cuestión. En realidad no estuvieron operativos es entre comillas. Como bien saben, en el decreto presidencial había actividades que quedaban exceptuadas de ese aislamiento y dentro de las actividades exceptuadas estaban los camiones de caudales, también estaban exceptuados los cajeros automáticos, o sea, tenían que hacerse las recargas. Y al estar exceptuados esas dos operaciones, más allá de que después le daba atribuciones al Banco Central de la República Argentina a ampliar las excepciones de este aislamiento, los cajeros automáticos, los transportes de caudales no se manejan solos, o sea, eso conllevaba una gran cantidad de bancarios y de bancarias que estaban ejerciendo las actividades. Por supuesto que por lo menos en sucursales chicas, entre 3 y 4 personas estaban ejerciendo su actividad. En las sucursales más grandes, con camiones de caudales incluidos, tenemos que estar hablando por lo menos de 15 personas, ¿no? El dinero nunca faltó, lo que sí nos encontramos con una gran cantidad de gente que no tenía sus plásticos. No le vamos a echar la culpa a la gente, pero sí sucedió algo ahí que hay que revisar y que se revisó, creo, porque no puede ser que semejante volumen de tarjetas de débito aún estuvieran en las sucursales para ser entregadas, ¿no? Es cierto que se culpó mucho a la bancaria y a la bancaria, bueno, principalmente a nuestro secretario general nacional, Sergio Palazzo. Pero hay que decir también por ahí cosas que no se saben o que no salieron tanto a la luz. Desde la bancaria se avisó al ANSES y también se le dijo al Banco Central que hagan algún tipo de mecanismo para pagar absolutamente todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo antes de que se dictara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, si hubieran escuchado a la bancaria, seguramente nada de las conglomeraciones de gente que hubo principalmente en el conurbano bonaerense hubiera pasado, ¿no? Eso hay que dejarlo muy en claro. Dejar en claro que fueron 7 días hábiles, dejar en claro que la bancaria había avisado sobre lo que podía llegar a suceder. También decir que quien en ese momento era el titular del ANSES fue desvinculado del ANSES, por algo creo que debe ser, ¿no? Quizás algún error cometió. La verdad que nosotros en esos días oficiamos de trabajadores de ANSES, de trabajadores de PAMI, de trabajadores de los bancos. Desde el sindicato se atendían consultas que tenían que ser derivadas por ahí a los bancos. Hicimos desde esta seccional al menos, y sé que de otras también, videos explicativos desde nuestras casas, porque también estamos cumpliendo el aislamiento, de cómo usar las tarjetas de débito. También debo aclarar, cuando uno dice hizo un poco de ANSES, que hay compañeros y compañeras de ANSES que han trabajado a destajo desde sus casas tratando de solucionar los miles de problemas que surgían, ¿eh? Pero creo que desde la centralidad de ANSES, desde el Banco Central de la República Argentina, por lo menos en las primeras comunicaciones que emanaban, había términos
no correcto, que se usaban incorrectamente, como jubilaciones no contributivas. También veíamos que, bueno, ANSES cambiaba los calendarios permanentemente, lo que hacía que jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas tuvieran una confusión terrible. Y bueno, ANSES estaba cerrado, teníamos que salir un poco nosotros, los bancarios y las bancarias, no los bancos, valga la aclaración, no los bancos, aclarar estas cosas, ¿no? Creo que fue totalmente infundado y posteriormente decantó en lo que tenía que decantar. Vanoli no siguió en ANSES. Creo que esa es un poco la respuesta. ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector financiero en general? Los bancos y las entidades financieras se han destacado por ser ganadores aún en tiempos de vacas flacas. ¿Qué ha pasado durante esta crisis? ¿Han tenido que enfrentar despidos y ajustes salariales, ustedes como trabajadores y trabajadoras? Evidentemente la pandemia que nadie esperaba, que la veía muy lejana allá en China, vino a cambiar absolutamente cualquier paradigma, ¿no? Y mientras tanto tuvimos que acostumbrarnos a nuevas vivencias. Obviamente que estamos insertos en este mundo como bancarios, y tantos bancarios como bancarias, entidades financieras, tuvieron prácticamente que rehacerse, reinventarse. Y te voy a responder un poco lo que había quedado de la anterior pregunta. Me parece que no te había respondido cómo los bancos y las bancarias nos habíamos adaptado, ¿no? Con esto que me preguntás sobre los despidos. Primero, organizar un protocolo general que fue firmado entre las cámaras bancarias y la bancaria, sin el cual no se podría haber llevado adelante la correcta atención después del 3 de abril, porque sabemos que las patronales poco le interesa la salud de sus empleados, más allá de que sea para seguir el negocio bancario, ¿no? No estaban pensando justamente ni en los jubilados, ni en las jubiladas, ni en los empleados, solamente en el negocio y puedo dar muchas pruebas de eso. Y además de eso, un control permanente sobre el cumplimiento de ese protocolo. Más allá de esto, que después se puede profundizar, el trabajo con turnos, que solamente un banco lo aplicaba en Bahía Blanca, que era el banco hipotecario, que se extendió a todos, el trabajo en equipos, con dotaciones reducidas, dotaciones que estuvieron y están muy sobreexigidas, porque en bancos bancos grandes, ¿no? Sucursales grandes como la del Banco Nación aquí en Bahía Blanca, como la del Banco Provincia aquí en Bahía Blanca, están trabajando con 35, 40 personas cuando han sido usualmente 120, ¿no? Entonces esto hace que el esfuerzo sea el doble, el cansancio sea el doble. Respecto entonces a lo que es la ganancia de los bancos y cómo está la situación de los bancos nunca han dejado de ganar, y esto lo quería concatenar un poco con lo que decía antes, que a los bancos por ahí poco le importaban la salud de sus empleados. Han llegado a discutir incluso hasta un trapo de piso con la bandina a la entrada de los bancos, ¿no? Cuando tuvimos que hacer el protocolo de COVID-19. Entonces, y tampoco los clientes. Lo que interesa es la maximización de las ganancias, y esto lo podemos ver en la cantidad de metas que le imponen a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Esto no se ha detenido. Hemos llegado a escuchar en algún banco que la pandemia no existe, que hay que vender, vender y vender, tanto en la banca privada como en la banca pública. Los bancos, por cualquiera de las vías, siempre van a seguir ganando, no van a perder. Sí, debo decir que en el norte hubo algunos bancos en el norte de la República Argentina, con algunos problemas financieros, que después de algunas investigaciones terminaron abonando los sueldos, terminaron abonando todos.
todo a todos, así que creemos que era un aprovechamiento de la pandemia para no pagar, para sacar algún tipo de tajada, ¿no? Pero se solucionó rápidamente. Respecto a despidos, no ha habido despidos, no ha habido despidos. Lo que sí venimos observando, ya no desde este año, desde antes de la pandemia, eh, por un tema que es por ahí por la tecnología, otro puede ser por el tipo de negocio que aplica cada banco, principalmente los internacionales en cada región del mundo, es el retiro de ciertas sucursales dentro del país. Estamos hablando de HSBC, el año pasado tuvimos un conflicto, retiró unas cuantas sucursales, no aquí en Bahía Blanca, por supuesto, pero bueno, esto es un todo, ¿no? La bancaria no es una seccional, ¿no? Son 53 seccionales, un secretariado seccional, nacional y un secretario general nacional. Entonces, a ver, sí ha habido en el HSBC cierres de sucursales, lo que pasa que no, lo que hacen es ofrecer mutuos acuerdos con elevados montos que los empleados sinceramente no rechazan. Y nosotros ante eso, por ahí poco se puede hacer, más allá de que después nosotros hablamos con los compañeros y las compañeras explicándoles lo que significa quedar cesante, más allá que sea con un mutuo acuerdo y con más dinero del que sería en caso de un despido. Y se le explica, pero bueno, realmente es una opción ya de vida la que deciden estos compañeros. Otro banco es el Santander Río, hoy mutuos acuerdos muy jugosos, entonces hay muchos empleados que prefieren retirarse, principalmente aquellos que les falta muy poco para jubilarse. No hay despidos, no hay despidos, es decir, no llega un telegrama despidiendo a alguien, ¿sí? Eso no existe hace un tiempo. Han buscado esta forma, vamos a decirlo así, y se produce una desvinculación consensuada por goteo. Eso en la banca privada, y lo que está pasando en la banca pública es que se produce una disminución del personal a través de las jubilaciones, de las pensiones, anticipadas en algunos casos no anticipadas, jubilaciones que directamente se dan, pensiones digo en el caso de fallecimiento de algún personal, y no se reemplazan. Entonces tenemos sucursales que si tomamos el año 2017 a hoy estamos con entre 15 y 20 personas menos, ¿no? Estamos hablando de sucursales grandes. Las sucursales pequeñas, una persona menos, dos personas menos, y no ingresa nadie. Por lo menos desde la banca pública sabemos que va a entrar gente, pero va a ser el año venidero, que ya lo tenemos aquí nomás, pero todo depende de la pandemia que no sabemos cuándo termina, ¿no? Así que necesitamos de que estas personas, que nuevos recursos, si los podemos llamar así, no me gusta mucho la palabra recursos, pero que nuevos compañeros y nuevas compañeras puedan entrar a los bancos oficiales principalmente y también a los bancos privados para dar una mejor atención y segundo que obviamente crea empleo y que es lo que queremos, ¿no? Si bien ya mencionaste algunas políticas nacionales, en términos generales y si querés algunas más específicas, ¿cómo evalúan desde el sector las políticas públicas que se están desarrollando en el marco de la pandemia? Yo creo que las políticas públicas fueron las correctas. Con el diario del lunes, por supuesto, siempre pueden haber cosas para mejorar. Estamos ante algo inédito, algo que nunca hemos vivido, ni nosotros, ni nuestra anterior generación, ni la anterior. Lo que quiere decir que no tenemos experiencia en esto y como toda experiencia se hace al andar, se hace en el camino. Si bien teníamos la experiencia de China, la experiencia europea, creo que el gobierno eligió el mejor camino que podía elegir, con las herramientas que tenía en ese momento. Si bien es duro estar aislado durante tanto tiempo y bueno, después hubo correcciones y se entiende totalmente el daño económico que produjo el aislamiento social preventivo obligatorio,
uno lo puede palpar, lo puede ver, incluso déjame contar esto porque realmente es paradigmático, ¿no? Muchos taxistas nos decían a los 2 o 3 meses de la pandemia, yo era antes clase media y ahora voy a buscar un bolsón de comida. Entonces, ha impactado fuertemente la pandemia y el parate de la actividad económica que produjo el aislamiento social y preventivo. Ahora, como digo, con el diario del lunes quizás el gobierno hubiera adoptado alguna que otra medida. Igualmente creo que fue la correcta y tampoco quienes le caen tan duro al gobierno podrían remitirse un poco a lo que está pasando en Europa en estos momentos con los rebrotes en Reino Unido, en Francia, en Italia, y realmente las noticias que uno tiene es que se está cerrando todo. Eh, de hecho, yo tenía planeado un viaje a Europa y me contestan de un hotel que el hotel quebró. O sea, para más, el año pasado era, por supuesto, este año, a principios de año quise decir, y bueno, el hotel quebró por falta de clientes. Entonces, si esto está sucediendo en el Reino Unido, ¿cómo no va a suceder en la Argentina, no? Estamos hablando de un país del primer mundo contra un país que está en vías de desarrollo. Eh, y la economía tiene mucho que ver, obviamente. Los países de Europa tienen mucha más espalda que Argentina en lo económico. Asimismo, Argentina hizo todo lo que pudo a través de la IFE, de los ATP, para mantener los sueldos de los trabajadores, para mantener el nivel económico y para mantener el consumo de los más vulnerables, ¿no? Esto con respecto a la generalidad de lo que ha pasado en el país y las políticas públicas. Ahora, ya más de lo que tiene que ver con nuestra actividad de la bancaria, como decía anteriormente, que ahora que iba a ahondar en el tema, nosotros muy rápidamente construimos, pergeñamos un protocolo de COVID-19 que para aplicarse en absolutamente todos los bancos, que lo firmaron la Cámara ABE, ADEVA, ABA y ABAPRA, también el Banco Central, que fue fundamental para la protección de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Además de eso, que fue importantísimo, también la actividad de control que ejercimos desde el gremio, cada uno de los secretariados seccionales, yendo a las sucursales para comprobar que se estén cumpliendo con las normativas. Debemos decir que la verdad en esta seccional, que más o menos ocupa la sexta sección electoral, no toda, porque Patagones no, y González Chávez tampoco, pero tenemos ciudades como Villa Masa, Punta Alta, Tres Lomas, Aliqueló, 30 de agosto, Pellegrini, Salazar, Pedro Luro, Médanos, Mayor Buratovich, bueno, Suárez, Pigüey, estoy nombrando solo algunas localidades, 130 bancos, 130 sucursales de 17 bancos. Se cumplió y muy bien, la verdad que se cumplió muy bien. Sí hubo algunas perlitas, como Banco Galicia, que no quería poner las mamparas para separar al público de los trabajadores. Tuvimos que luchar un poco ahí para que se consiga. En algunos casos también la bancaria dispuso poner todo el material y después hacer las denuncias en el Ministerio de Trabajo. Pero en ningún momento se dudó en comprar alcohol en gel, máscaras, barbijos para los compañeros, para las compañeras. Se hizo el gasto necesario, se mandaron partidas especiales de Buenos Aires y además se mandaron las cosas desde allá, ¿no? Alcohol en gel, máscara, como decía, y barbijos que fueron repartidos en los lugares que se necesitaban. También compramos desde acá de la seccional mamparas para un par de bancos que no las tenían, así que eso estuvimos presentes en todo momento, ¿no? En todo momento. Sí debemos decir que a lo largo de lo ancho del país tenemos más de 4.000 compañeros infectados y 40 compañeros fallecidos, ¿no? Compañeros y compañeras. Así que realmente lamentable, muy compungidos. No todos, como decía anteriormente, no todos ellos se han contagiado en
en las sucursales, muchos estaban haciendo teletrabajo, se han contagiado en las casas. No le sacamos responsabilidad de esto, por supuesto, no queremos decir con esto que no se contagiaron dentro de las sucursales y que no nos apena, no, estamos realmente apenados y realmente compungidos por lo de fallecimiento de estos compañeros. Muchos de ellos con enfermedades de base, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno, esta es una prueba más de que los bancarios estuvimos, ¿no? Fuimos los que, si uno se pone a comparar entre las transacciones que por ahí se hicieron en los supermercados, los empleados de comercio, los empleados bancarios atendieron muchas más transacciones que cualquier otra actividad, ¿sí? Eso también hay que expresarlo, porque si no parece que fuimos durante al menos unos 7 días hábiles, unos 12, 13 días corridos, los malos de la película. Igualmente, vuelvo a repetir con respecto a eso, había un decreto que avalaba de que los bancos estén cerrados, ¿no? Y principalmente porque se había estudiado y los infectólogos nos decían y le decían al presidente de la Nación que gran parte de las infecciones en Europa se habían producido dentro de las entidades bancarias. Así que por eso se tomó esa decisión, ¿no? Bien. Ahora nosotros quisimos hacer un segundo bloque de preguntas en las cuales, si bien todavía, como estábamos marcando, todavía estamos en pandemia, quisiéramos hacer preguntas vinculadas a la pospandemia, pero también pensando en el futuro, en términos generales, hacia dónde queremos ir. ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué propuestas de mediano y largo plazo están discutiendo o se están pensando dentro de la asociación bancaria? Bueno, una de las preguntas, nosotros queremos mencionar el último congreso ordinario de la Asociación Bancaria, en el que se aprobó una declaración final, en el que en el punto 12 dice: hay que aplicar en forma urgente la ley de teletrabajo, analizar el impacto de las nuevas tecnologías que deben servir para mejorar la calidad de vida del trabajador y no para que pierda su empleo, y para que ello no suceda es necesario discutir la reducción de la jornada de trabajo. Acá nos interesaría ahondar en esas dos preguntas. Si te parece, vamos por partes. ¿Cómo evalúan la situación del teletrabajo en su sector y qué desafíos plantea? Bien, sí, obviamente que el teletrabajo plantea un desafío importante. Primero y principal, porque nos encontró en plena pandemia con una situación no regulada, justamente el teletrabajo. El teletrabajo existía, pero no estaba regulado. Y los bancos, al partir sus dotaciones para que se pueda continuar con lo que es la atención en los bancos para los clientes y además para la continuidad de los negocios, hizo que un 50% de la dotación estuviera haciendo teletrabajo. El tema que no eran las condiciones que hoy la ley especifica, eran en condiciones en donde el trabajador ponía todo el instrumento que tenía que aportar para poder hacer el teletrabajo, llámese computadora, teléfono, su casa, luz, gas, absolutamente todo. Entonces, como nosotros decimos usualmente, el trabajador no es socio del banco, es más, a fin de año no le va a repartir las utilidades. Entonces, los medios de producción los tiene que poner el empleador, no el empleado. En base a esto y sin normativa aún, porque había, según recuerdo, creo que fue el 30 de julio que se sanciona la ley de teletrabajo, lo que se hizo fue discutir banco por banco las condiciones laborales de los teletrabajadores o de quienes eran mandados a hacer teletrabajo, ¿no? Esta nueva modalidad del trabajo que ya existía, como digo, pero digo nueva modalidad porque realmente nosotros en la actividad bancaria lo que tenemos son los trabajadores que tienen que ver con las líneas telefónicas, de atención al cliente vía telefónica, y los cargos jerárquicos que por ahí hacían teletrabajo. Ahora, masivamente no lo conocíamos.
un teletrabajo de forma masiva, desde un auxiliar hasta un gerente, no lo conocíamos. Así que tuvimos que pelear computadora por computadora, teléfono por teléfono, el tema de la desconexión, del derecho a la desconexión, que dicho sea de paso, recuerdo una resolución del Ministerio de Mujeres y Ministerio de Trabajo en conjunto sobre el derecho a la desconexión y sobre no feminizar la tarea del cuidado de los niños, que nunca fue publicado, por lo tanto nunca entró en vigencia. Vaya a saber qué poderes se movieron, ¿no?, con el tema del derecho a la desconexión, si mal no recuerdo era el artículo 5. Así que de ahí la importancia de tener una ley, más allá de que sabemos que esa ley va a empezar a regir 90 días después de terminado el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que, como decíamos, no sabemos cuándo va a ser. La ley, creo que, bueno, se incluye en la 2744, en el 102 bis, crea el 102 bis. Creo que es una buena ley en general, una ley que viene a suplir ese vacío con el que nos encontramos, con los aprovechamientos con los que nos encontramos. Siempre surge en este tema la cuestión de la representación gremial que tengan los teletrabajadores, y nos preocupa mucho. Los compañeros estaban muy contentos al principio con el teletrabajo, estaban en la casa, estaban por ahí viviendo algo que nunca antes habían vivido, con cierta comodidad, pero con el tiempo se empezó a notar ciertas cuestiones como el cuidado de los chicos, como cómo corto el horario de la comida, me llaman a las 7 de la tarde, me llaman a las 21 horas. Entonces, esas cuestiones hicieron ver que no era todo tan color de rosa, ¿no?, con el tema del teletrabajo. Incluso recuerdo haber estado hablando con un gerente regional que hablaba de las bondades del teletrabajo y me dicen: mira, dame 5 minutos y nos volvemos a conectar. Y cuando nos volvimos a conectar, dice: no, lo que pasa, viste, la comida, los chicos, no se puede todo. De ahí lo que digo, ¿no? Los cargos jerárquicos suelen hablar sobre las virtudes del teletrabajo, pero bueno, me parece que mejor la regulación, una buena regulación, volviendo a la fuente de lo que estaba diciendo, creo que es buena la ley. Nos sigue preocupando el tema de la representación, uno pierde contacto con el representado. Lo bueno de esto es que es reversible, los trabajadores que vayan a hacer teletrabajo pueden volver a su casa, y bueno, después cada sindicato le tendrá que dar la impronta en su convenio colectivo. Es algo marco, es una ley marco, o un artículo marco, vamos a decir, que está dentro de la ley, que bueno, después con minuciosidad vamos a plantear ciertas cuestiones desde la bancaria, ¿no? Si bien parece una ley hecha para y por los bancarios, porque realmente nosotros creo que somos una de las principales actividades que hace teletrabajo. Así que bueno, en ese aspecto vemos con mucho beneplácito esta regulación, y déjame decir que bueno, mucho le debemos de esta regulación a los diputados y diputadas que vienen de la extracción sindical, y orgullosos de Claudia Ormachea, nuestra diputada nacional, y de Carlos Cisneros, también diputado nacional, más allá de que muchos otros tuvieron que ver, como Vanessa Sile y entre otros, ¿no? No vamos a enunciar a todos, pero bueno, todos ellos tuvieron que ver en que esto sea realidad. Y ahí déjame por favor también decir que la transversabilidad, ¿no?, de la política. Muchos compañeros, compañeras no quieren que desde los sindicatos se hagan política, pero qué importante es cuando la política puede transformar ciertas realidades, y en este caso diputados que vienen de extracción sindical puedan transformar una realidad que es la realidad del teletrabajo. Importantísimo. Nos interesa también esa vinculación que hacías sobre organizaciones sindicales y sociedad en términos generales, sea la política, sea las diferentes esferas.
También en la discusión de teletrabajo, y en ese mismo punto del Congreso, los congresistas quienes participaron, ustedes marcaron la reducción de la jornada de trabajo. Nos gustaría que si nos puedes comentar un poco más de qué es este pedido y si lo piensan más allá del sector que les afecta a ustedes como trabajadores y trabajadoras. Sí, este pedido de reducción de jornada horaria viene a cuenta del avance tecnológico que está habiendo en nuestro sector y en otros sectores del trabajo, que es un avance que, a ver, no se detiene y, como suelo decir a veces, el futuro ya llegó, ¿no? Eh, Respecto a las 6 horas de labor, es una de las cuestiones que se vienen tratando no solamente en Argentina, sino que se viene tratando a lo largo y a lo ancho del mundo. Sabemos que en Alemania se aplican las 6 horas, Francia, Bélgica, que ha habido algún, vamos a llamarlo así, experimento en los países nórdicos, con mejores o peores resultados. Principalmente hay actividades que sí se pueden aplicar estos turnos rotativos, enfermerías, seguramente en la actividad que tiene que ver con la construcción, en los médicos, en los hospitales. ¿Y por qué no los bancarios? ¿Por qué no los bancarios? Y aquí sí, déjame profundizar en lo que tiene que ver no solamente con la reducción horaria, sino en lo que tiene que ver con el crecimiento de la tecnología y lo que es la productividad y cómo esa productividad debe ser aprovechada. Y un poco le voy a robar algunas palabras a nuestro secretario general nacional que ha estudiado el tema y que además desde la Bancaria Nacional se han hecho algunas investigaciones que creo importantes, ¿no? Con algunos números importantes. En 1990, y voy a leer, había un total de 10 cajeros automáticos externos, 85 cajeros automáticos dentro de las sucursales y una sola terminal de autoservicio, es decir, 95 herramientas tecnológicas. En este año del 2020 hay 4.258 cajeros automáticos externos, 12.905 cajeros automáticos en sucursales, 7.643 TAS y 39 centros tecnológicos que no existían en los años 90, ¿no? Es decir, 24.844 herramientas tecnológicas. Después, para hacer la comparación un poco más corta, en el año 2010 había 6.257 herramientas tecnológicas contra las casi 25.000 que dijimos, ¿no? Vamos a achicar los números para no confundir tanto. Y empleados en el 2010, 95.799, en 2020, 103.647 a septiembre del 2020, es un dato que se saca de la página del Banco Central de la República Argentina. Es decir, que creció un 400% lo que son las herramientas tecnológicas y un 8% las dotaciones. Con esto, ¿qué queremos decir? A ver, cada trabajador está manejando muchísimas más cantidad de cuentas de las que manejaba. A ver, lo podríamos hacer con las cuentas, lo podríamos hacer con los préstamos, pero vamos a hacerlo con las cuentas, el ejemplo. Un trabajador bancario maneja actualmente más de 1.000 cuentas. Anteriormente, en el año 2010, manejaba 600 cuentas, ¿no? Entre cuentas corrientes, cajas de ahorro. Y la productividad aumentó en un 66%, quiere decir esto, a grandes rasgos, ¿no? 1.000 cuentas, 60 cuentas. Bueno, para hacerlo, es un 66%, para hacerlo concretamente. Es decir, crece la productividad, más allá de que los bancarios y bancarias no perdimos en cuanto a ingresos, podemos decir que nuestro salario se mantuvo y también se mantuvieron los empleos. Ahora, los bancos ganaron mucho más. Estamos diciendo que más allá de las actualizaciones del 56,8% de nuestro salario en el año 2019, de un 34% este año, los bancos ganaron mucho más. Ganaron muchísimo en los 4 últimos años del macrismo con el tema de las LELIQs. Las LELIQs siguen existiendo, también siguen ganando por esa vía, por eso digo que los bancos siempre por alguna vía ganan. Nos gusta más que ganen por el tema del préstamo, el préstamo hipotecario, el préstamo a la pyme, del préstamo a la industria, al agro, y no tanto por
el tema de las LELIQs, ¿no? Así que bueno, ¿qué hacemos con ese excedente de producción? Bueno, tiene que redundar en mejor calidad de trabajo, en más trabajo para el humano, ¿sí? En mayor capacitación, en eso tiene que redundar. Y que no se lleve siempre la renta, los bancos en este caso, ¿no? Vale para todos, si lo hacemos en general, la renta se la llevarían otros sectores, pero bueno, estamos hablando en este caso de los bancos, la renta se lo llevan los bancos. Así que creo que esto mucho va a tener que ver la política, nuevamente, como hablábamos antes, que es transversal a todo, y las decisiones políticas van a hacer que esta renta pueda ser repartida de mejor forma y derivada hacia capacitación, mejor empleo, mejor calidad de empleo y más empleo. Y cuando uno dice más empleo en una época tecnológica donde el humano está siendo un poco descartable, y bueno, como muchas veces se han dado prerrogativas, vamos a decirle, a ciertas empresas bajándole impuestos por aplicar, por tomar gente, bueno, premiemos que tomen o premiemos al trabajo humano, ¿no? Que tomen gente, podría ser algún tipo de aliciente para esas empresas como baja de impuestos. Sería una de las soluciones. Estoy un poco, y digo la verdad, robándole a nuestro secretario general nacional las ideas, pero la verdad que es brillante en el sentido de que no solamente él hace un análisis de este tema, sino que también da un poco las soluciones, ¿no? Y dentro del análisis del tema, déjame decir que la ONU para el 2035 está diciendo que la tecnología va a impactar en el desempleo en un 20%, y para el 2050 en un 40% del desempleo va a impactar la tecnología. Entonces, necesitamos que de alguna manera la política, que va a ser fundamental, no haga que esto sea cierto. Y hay datos peores, hay datos de Citibank, hay datos que son menos auspiciosos que los de la ONU. Así que bueno, lo de las 6 horas, volviendo a tu pregunta original, tendría que ver con la mejor calidad de vida, que en estos experimentos que te decía yo que se hicieron en los países nórdicos, justamente arrojaron menos enfermedades, menos pedidos de licencia por enfermedad, mayor productividad, más alegría a la hora de trabajar. Bueno, lo que quiere todo sindicato, supongo, que sus trabajadores estén contentos en el lugar que trabajan, y aclarar que las 6 horas no significan disminución de ingresos, ¿no? Con el mismo sueldo, por supuesto. Si vale la pena aclararlo, por las dudas vamos a aclararlo, porque no quiere haber a nuevos derechos, a nuevas tecnologías, nuevos derechos, sin quitar los que ya teníamos anteriormente. Bueno, atado a esta discusión tecnológica y de innovación, siempre que se habla de futuro, más que nada del lado empresarial, se suele citar a ciertos personajes emblemas. Uno, lo que repercute en la prensa local, aparece el CEO del Mercado Libre, Marcos Galperín. Desde la asociación bancaria se han desplegado un conjunto de reclamos a la empresa. ¿De qué van estas demandas? Y nos podés comentar un poco al respecto. Sí, hemos entrado en una escalada con Marcos Galperín, podríamos decir, porque principalmente su actividad es una actividad de intermediación financiera, ¿no? Hay oferta y demanda financiera en su actividad, principalmente en la empresa Mercado Pago. Entonces, más allá de que no tener bien encuadrados a sus trabajadores, ninguno de ellos son bancarios, como ninguno de
de los empleados de la FinTech, de la Finance Technology, son bancarios. Los de él tampoco son bancarios, los empleados de él. En Argentina ocupa, en total, en Sudamérica, poco más de 9.000 trabajadores, y en Argentina cerca de 4.200 trabajadores y trabajadoras, Marco Galperín. A ver, obviamente que uno quiere que haya generación de empleo y sabe que la generación de empleo viene por los empresarios. Ahora, no podemos tampoco otorgarle a Marcos Galperín, porque da empleo, todas las facilidades que puedan haber, que lo favorezca la antigua ley del software o del conocimiento, que después se llamó, pagando menos ganancias que un trabajador, paga menos impuestos a ganancias. Bueno, pagaba porque ahora fue modificado, pero bueno, Marcos Galperín pagaba menos impuestos a las ganancias que un trabajador. Tampoco creo que podemos estar permanentemente bajo la amenaza de Marcos Galperín de que me voy a Uruguay, no me voy a Montevideo, donde quizás allá tenga mayores incentivos económicos. Creo que si bien Marcos Galperín es el ejemplo principal, como decía anteriormente, en el país hay 260 fintechs, y no solamente fintechs, incluso hay empresas satélites de bancos oficiales como Nación Servicios, también Banco Provincia tiene su empresa satélite que tiene empleados que no son empleados bancarios, son empleados de comercio, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos pidiendo principalmente es que primero el Banco Central categorice bien a la empresa de Marcos Galperín, a Mercado Pago, que no tiene regulación alguna por el Banco Central, que intermedia financieramente, como decíamos antes, hay oferta y hay demanda. La demanda está en los créditos que está dando Marcos Galperín, como también tiene plazos fijos, ¿no? Tiene una tasa de interés, cobra comisiones, hace el mismo trabajo que un banco, nada más que podríamos decir que sin ninguna reglamentación que tienen los bancos. Es más, no hay normas de lavado de dinero para Marcos Galperín y Mercado Pago. Así que principalmente apuntar a que el Banco Central considere que Mercado Pago está intermediando financieramente, por lo tanto debería estar dentro de la Ley de Entidades Financieras, la Ley 21.526. Una vez que esto sea reconocido, nosotros ya hemos pedido lo que es la ampliación de la personería jurídica, personería gremial, de la asociación bancaria. Nuestra personería es del año 1947, la número 46. Hay ciertas actividades que, si bien fueron implementadas complementariamente, no fueron incluidas del todo en el estatuto de la bancaria, y lo que pretendemos es eso, que sea incluido, y en base a esas dos presentaciones pedir el encuadramiento correcto de todos los empleados de la FinTech, y dentro de la FinTech está la empresa de Marcos Galperín, que es Mercado Pago. Ahora, realmente los ataques de Marcos Galperín y de cierta parte de la prensa hacia la bancaria y hacia Sergio Palazzo ha sido gravísima. Debemos recordar que el periodista del grupo Clarín, Daniel Muchnik, dijo que a Palazzo debería pasarle lo que le pasó a Jimmy Hoffa, ¿no? Jimmy Hoffa, como sabemos, aquel sindicalista camionero de Estados Unidos que desapareció en los años 70. No se supo qué ha pasado con él. Obviamente que para la ley norteamericana ya está muerto, ¿no? O se lo dio por fallecido a los 5 años, si mal no recuerdo. Entonces, vaya comparación, vaya dichos, ¿no? de Daniel Muchnik y este conglomerado periodístico. Salimos fuertemente en ese momento a todos los secretarios generales y toda la bancaria y los bancarios a repudiar a los dichos de Daniel Muchnik, quien se arrepintió finalmente de esto, pero lo dicho está, ¿no? Realmente un apoyo que no se sabe
por lo menos por qué viene a surgir hacia Marcos Galperín, ¿no? Bueno, vaya a saber uno qué intereses correrán por ahí. Así que bueno, creo que estamos en el camino correcto, que es el pedido de que ese mercado pago tenga que estar regido por la 21.526, ley de entidades financieras, que después nuestra personería gremial sea ampliada para que ciertas actividades que hoy no están dentro del estatuto puedan estarlo, y de esta manera pedir la incorporación de muchos empleados que están mal encuadrados al convenio colectivo 18/75, que es el convenio colectivo bancario, ¿no? Una última pregunta, y la podemos desglosar, ¿no? Es, cuando pensamos en futuro, podemos diferenciar lo que queremos que pase a partir de nuestras acciones y lo que creemos que va a pasar dado el estado de situación actual. Ustedes, como trabajadores bancarios y como sindicato, ¿qué creen que puede pasar en el sistema financiero en la pospandemia? Y a todo esto, la pregunta sería, ¿y ustedes como trabajadores y como sindicato, qué sistemas financieros desean para un futuro? Bien, la actualidad es complicada, el futuro es complicado, va a depender mucho de las decisiones políticas de los gobiernos, va a depender de la unidad que haya dentro del movimiento obrero seguramente, lo que va a pasar con el mundo del trabajo. Con un movimiento obrero unido, seguramente daremos mucha más lucha que con un movimiento obrero desunido. Esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Y después, creo que cae de maduro que un gobierno nacional y popular nos va a dar mucho más que una derecha concentrada, que un liberalismo acérrimo. Muchos a veces nos critican a los bancarios o a los dirigentes bancarios de estar alineados con la centroizquierda. Convengamos que nuestro secretario general nacional es radical, ¿no? No es peronista, por las dudas, por si alguno no lo sabe, lo aclaramos, y tenemos muchos dirigentes radicales dentro de nuestro gremio y de otros partidos también, por supuesto. A ver, si la derecha, si el neoliberalismo, si el liberalismo acérrimo, como le quieran denominar, ofreciera a los trabajadores un mejor camino, seguramente estaríamos de ese lado. Pero quien nos ofrece el mejor camino, más derechos, mejores derechos, inclusión, igualdad, es el campo nacional y popular. Así que, más allá de la ideología de uno, los trabajadores eligieron, creo desde 1945, desde aquel 17 de octubre, estar donde están, ¿no? Es muy raro encontrar un gremio que sea de derecha, más allá de alguna eventualidad de algún gremio que se alinee por algún tipo de conveniencia a la derecha, o alguna desaveniencia política con algún con algunas políticas del peronismo, ya sea de ortodoxo o de centro izquierda. Entonces, pero son eventualidades, no es algo definitivo en realidad. Los sindicatos usualmente se alinean en la política del peronismo porque fue el que más nos dio. Y creemos que desde la política, que es la transformadora, van a venir las soluciones. Ahora, sin claudicar, por supuesto, siempre marcándole a la política que nuestros derechos valen, que nuestros derechos los vamos a defender. No creo que a la bancaria le tiemble el pulso en hacer un paro a un gobierno de centroizquierda, por supuesto que no, o a un gobierno peronista. De hecho lo hemos hecho 14 paros por impuesto a las ganancias en el gobierno de Cristina. El futuro, como decía, es complicado. El futuro llegó muy rápido, llegó en 9 meses.
lo que cualquiera de nosotros en la actividad bancaria pensaba que iba a ocurrir en 5 años, ocurrió en estos 9 meses, como digo. Y para esto hay que tener planes. Y los planes, un poco los contaba antes en una pregunta que me hacías sobre el tema de la rentabilidad de los bancos, sobre la productividad de los trabajadores bancarios y cómo debería ser el devenir. Y ahí está un poco en qué queremos y qué tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, mucha lucha por delante. Por supuesto que uno cree en sociedades ideales, de inclusión, y en esto tengo que remarcar que en plena pandemia, y cuando digo inclusión, logramos desde la bancaria el cupo trans del 1% por lo menos hasta ahora en el Banco de la Nación Argentina. Banco al que pertenezco y estoy orgulloso que haya sido el primero de los bancos. Ya Banco Provincia está en ese camino y esperemos que la banca privada esté. Entonces, lo que tenemos es lucha, y la lucha significa que dentro de una pandemia, aún dentro de una pandemia, logramos derechos y no perdimos ninguno. Y el futuro, si seguimos unidos como bancarios, unidos como con los demás gremios hermanos, vamos a obtener a través de la lucha muchas más victorias que derrotas. Nunca hay que claudicar y hay que pelear hasta el último minuto. Sabemos que la situación no es fácil, que la pandemia empeoró todo, que la pandemia no terminó, como dijimos varias veces, que tampoco sabemos qué nos depara la pandemia en un futuro, si llegan sabemos que hay una vacuna en el horizonte, pero tampoco sabemos qué nos deparan las continuas y sucesivas olas de contagios, que por ejemplo se están dando, y dijimos ya, en Europa en estos momentos. A ver, no, creo que todavía no llega a la crisis de 19, no es comparable todavía a la crisis de 1929, son contextos diferentes, pero lo que podemos ver es que el desempleo crece continuamente, que la pandemia, si bien esto en lo general estoy hablando, no quiero hablar, si tenemos que hablar en lo particular de nuestro país, obviamente que hubo una pandemia anterior que se llamó macrismo, esta es la segunda pandemia, ahora esta pandemia en lo general, en lo mundial, está afectando el trabajo en todos los países. Y bueno, le tendremos que encontrar las salidas apoyando primero a los gobiernos nacionales y populares, que fueron los que más apoyo dieron para salir de esta crisis. Que las crisis no la paguen siempre los trabajadores, como fue la crisis de Lehman Brothers en el año 2008-2009, que la terminaron pagando todos los norteamericanos, ¿no? Salvando a los bancos, como tantas veces, como la crisis del 2001. Entonces, que la paguen los poderosos. Y acá voy a robarle otra frase a mi secretario general. El gobierno anterior fue muy débil con los poderosos y muy poderoso con los débiles, ¿no? Y esa ecuación hay que cambiarla. Creo que eso es interesante. Y bueno, alguna vez acordarse de los que la vienen luchando, de los trabajadores día a día. Deseamos en lo concreto, en lo que tiene que ver en la banca, una banca pública que recupere su rol, una banca pública que apueste para lo que ha sido creada, apostar a volver a los préstamos hipotecarios, no los préstamos UVA, los préstamos hipotecarios que no embromen a la gente, que no engañen a la gente, sino préstamos que puedan ser pagables, que sean beneficiosos, que la gente pueda tener su hogar, que apoye a las pymes, que apoye al agro, que la banca privada se humanice un poco, que no solamente dependa de la banca pública prestar servicios sociales.
Recién ahora eso está empezando a cambiar un poco porque el ANSES ha hecho que IFE, que asignaciones universales por hijo y algunas jubilaciones se cobren en bancos privados. Si no, la banca privada sigue siendo una banca VIP que no atiende a lo social. También desearía que no solamente la banca pública sea la que tenga que poner bancos en lugares donde seguramente no va a dar ganancia, o cajeros donde solamente ponen cajeros los bancos provincia y nación, principalmente en esta provincia, el Banco Provincia de Buenos Aires, pone cajeros en zonas alejadas, no así la banca privada. A ver, somos contestes en que la banca privada es hacedora de empleos y eso lo aceptamos y lo vemos con beneplácito, pero también sería bueno desde la política y desde la modificación de las realidades exigirle a la banca privada ciertas cuestiones como las que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué siempre los cajeros que están ubicados en las lejanías tienen que ser del Banco Provincia o del Banco Nación? ¿Por qué no alguna vez un cajero del Banco Santander, del Banco BBVA, del Banco HSBC? Esas son las cuestiones que uno desearía, aunque sinceramente con los planes de negocios que plantean estos bancos privados lo veo un poco lejano, ¿no? Pero bueno, a ver, por ejemplo, Santander Río pretende que el 85%, que es el modelo que ha aplicado en España, que el 85% de sus trabajadores hagan teletrabajo. Entonces, si pretende eso, imagínate la cantidad de sucursales que cerraría. Mérito no menor de este sindicato es poder haber vuelto a que los bancos deban avisar cuándo van a correr una sucursal del lugar y cuando quieran cerrar una sucursal, cuestión que había sido anulada en la anterior gestión del BCRA, hay que decirlo también. Así que bueno, una banca más solidaria, en eso viene a cumplir gran parte la banca cooperativa, que no la había nombrado, que es el Banco Credicop, que la verdad es un ejemplo, y ojalá muchos de los bancos privados lo pudieran copiar, y también en parte los bancos públicos, ¿no? Porque la verdad hay que destacar mucho a la banca cooperativa. Pero bueno, son deseos, principalmente sobre el rol que debe cumplir la banca pública, la banca privada y la banca cooperativa en los próximos meses y años.